para cargar los mensajes. No sé si van a poder eh, escribir en el chat. Yo por lo menos no puedo acceder a ello. Por lo tanto, las preguntas de la sesión de hoy quizás sería bueno que levanten la mano para poder Sí, Amparo, proceder. sí funciona, ¿eh? Ah, sí, pues yo no Sí. puedo, no lo veo. Yo Gracias, también lo Fran, veo, por... ¿no? ¿Sí? Sí, sí, yo también lo veo. Pues seré yo. Me saldré, volveré a entrar y a ver, porque me pone, tenemos problemas para cargar los mensajes, pruebe a actualizar. Y estoy, venga a actualizar, pero no esto. Bueno, sin más, aparte de estos problemas técnicos con los que cuento, les doy la bienvenida a esta primera sesión del módulo 2, que va a tratar la criptografía postcuántica y riesgos de la computación cuántica en la criptografía clásica. Y para esta primera sesión contamos con la última intervención de David Arroyo, que como ustedes saben es criptógrafo del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Muchísimas gracias, David, y cuando quieras, la sesión es tuya. Hola, buenas. Bueno, vamos a cubrir esta última sesión sobre los elementos técnicos, elementos y cuestiones técnicas que afectan a la transición hacia el ecosistema postcuántico. Y bueno, para ello lo que voy a ir es repasando algunas de las cuestiones de criptografía que os introduje la semana pasada, remarcando cuáles son los necesarios avances que hay que efectuar para poder cubrir el conjunto de vulnerabilidades a los que nos expone el hecho de tener un ordenador cuántico robusto, no como los NISQ que tenemos a día de hoy, que son computadores cuánticos todavía con un nivel de ruido muy elevado y que no permiten implementar el algoritmo que pone en riesgo la criptografía asimétrica, que es el algoritmo de Shor. ¿Vale? Tal y como os mencioné en las anteriores sesiones, Shor no es el único algoritmo ejecutable bajo paradigma cuántico que pudiera tener un impacto sobre la criptografía actual. Tenemos también el algoritmo de Grover y el algoritmo de Simon, pero el impacto que tienen estos dos algoritmos, en concreto el de Simon, prácticamente está descartado que pudiera tener un impacto de primer nivel. Y el algoritmo de Grover tiene un impacto relativo en el sentido de que afecta a tamaños de claves, pero con duplicar el tamaño de claves tendríamos solventado el problema. De tal manera que al final, pues todo lo que voy a ir comentando fundamentalmente se sustrata en la potencia que tendría dentro de la criptografía asimétrica o de clave pública el poder utilizar el algoritmo de Shor si contáramos con un computador cuántico criptográficamente relevante, ¿no? Tenemos por un lado el NISQ, que son los computadores cuánticos que tenemos a día de hoy, que todavía son poco robustos y que no permiten implementar de forma adecuada el algoritmo de Shor. Y por otro lado tendríamos los computadores cuánticos criptográficamente relevantes, que serían los que permitirían tener capacidad de implementar el algoritmo de Shor. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente os resumo al principio de las transparencias, que las tenéis también en la plataforma. Y que, bueno, también lo tenéis recorrido en las transparencias de la semana anterior. En términos operativos, como reseñaba en la introducción del primer día de la semana pasada, nosotros por una parte tenemos algoritmos criptográficos, por otro lado tenemos primitivas criptográficas y por otro lado tenemos protocolos criptográficos que en última instancia son implementados a través de elementos software y hardware. Entonces, nosotros podemos tener, y de hecho ya tenemos, algoritmos que son robustos frente al vector de amenazas que supone un ordenador cuántico, pero luego tenemos que ver cómo construimos
primitiva adecuada para las distintas funcionalidades que tenemos que desplegar para tener canales confidenciales y autenticados, o mecanismos que permitan verificar información sin acceder a la información, ¿vale? Esto es algo de lo que os comentaré luego cuando introduzca lo que se llaman algoritmos de pruebas de conocimiento nulo, ¿no? O sea, son algoritmos que, a través de los cuales un usuario puede mostrar a un tercero que tiene una cierta información sin mostrar esa información. Por ejemplo, puedo demostrar que tengo un rango de edad determinado. Puedo demostrar que soy cliente de una organización, ¿de acuerdo? Y ese tipo de pruebas matemáticas, que están basadas en soluciones de pruebas de conocimiento nula, a su vez necesitan criptografía asimétrica, construcciones variables de criptografía asimétrica, de manera que se verían afectadas por el ordenador cuántico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sustratándolo en protocolos y productos software y hardware, si aterrizamos, si hacemos este aterrizaje, el impacto que tenemos en criptografía, en primera instancia, el impacto que tendríamos por parte de la computación cuántica en criptografía, el impacto que tenemos afectaría primero al intercambio de clave, a la firma digital y a la autenticación de esa firma, a la utilización de esa firma digital a la hora de autenticar usuarios. Se verían afectados lo que es la infraestructura de clave pública, todos los certificados digitales, tal y como los tenemos a día de hoy, los mecanismos de actualización y de revocación de certificados, por ejemplo, el protocolo OCSP, que es el que se utiliza junto a las listas de revocación o CRLs, para saber si un certificado asociado a una persona, a una entidad o a algún tipo de actor en el ecosistema digital ha sido revocado, bien porque ha expirado o bien porque ha habido un abuso en la utilización de ese certificado. Y también lo que se llaman logs de Certificate Transparency. Certificate Transparency es un repositorio donde aparecen registradas todas las autoridades de certificación que firman dominios y subdominios, ¿vale? De web, ¿no? O sea, la URL a la que accedemos, la parte principal de la URL a la que accedemos a través del navegador, son dominios web, ¿no? Que tienen asociado un certificado digital, y ese certificado digital pues está validado por una autoridad de certificación. Nosotros podemos ver que el dominio firma una autoridad de certificación y a la inversa, ¿no? Ver qué autoridad de certificación es la que firma un dominio concreto, ¿de acuerdo? Estos certificados son accesibles de forma pública y de hecho nos permite saber, nos permite hacer una enumeración, por ejemplo, de los subdominios que tenemos en una organización, ¿no? Por ejemplo, si consultáis esta página de aquí, ¿vale? La voy a pasar ahora por el chat. Un poco lento. Si consultáis aquí, ¿vale? Y buscáis un dominio, el que fuere, sesic.es, one.es, el que fuere, vais a ver todos los subdominios que están firmados por la misma autoridad de certificación a la que está vinculado el dominio principal, ¿de acuerdo? Entonces es una manera que nos permite saber cuál es la arquitectura interna de una organización, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que todos esos certificados están de nuevo validados a través de firma digital, pues se verían afectados y habría que modificarlos. Por tanto, se verían afectados por un ataque cuántico, un ataque basado en el algoritmo de Shor, ¿vale? Bueno, he pasado ese sitio, pero si alguien es más ducho y tiene curiosidad, hay también script, por ejemplo, un script de Python que se llama CerSpy, que nosotros le podemos pasar el nombre de un dominio y nos devuelve también toda la estructura de subdominios vinculado a esos certificados transparency. Esto es un mecanismo que se establece para estar seguro que la cadena de confianza dentro de lo que es una PKI pues se mantiene, ¿de acuerdo?
Luego, en términos de, eso por una parte, lo que sería el despliegue de toda la arquitectura de certificados digitales, ¿vale? De acuerdo con un esquema vertical de confianza, como mencionaba. Podríamos construir esquemas verticales de confianza mediante el estándar X509, que es el que tenemos en nuestros certificados digitales genéricos en nuestros navegadores web, o el que utilizamos en DNI electrónico o en smart cards que almacenan certificados digitales con los cuales nos autenticamos respecto a un órgano o un organismo. Y luego tenemos la infraestructura con la que tenemos que desplegar los canales autenticados, utilizando esa verificación de puntos extremos mediante los certificados digitales. Y sistemas, por ejemplo, también de sincronización de lo que serían los procedimientos de resolución de nombres, que son las pasarelas BGP, ¿de acuerdo? O sistemas de pago electrónicos. Que todo esto, de nuevo, en la medida que vuelve a precisar y a necesitar canales autenticados y confidenciales, necesita, por una parte, tener la capacidad de asignar una identidad a cada uno de los extremos de comunicación, al menos al proveedor de servicios, para luego establecer un intercambio de claves. Vía libre. Sí. Basado luego necesitamos también estas primitivas, por ejemplo, para garantizar que el código fuente que estamos utilizando en nuestros sistemas operativos, en la actualización de dispositivos, en los paquetes software y en las dependencias software, pero también en paquetes de bajo nivel hardware, ¿vale? Que tenemos que verificar que proceden de una fuente fiable y la manera de hacer esa verificación en remoto va a estar siempre mediada por algún algoritmo de firma digital, ¿vale? Entonces, de nuevo, también lo que es la firma de código, la firma de paquetes, la firma de información a la cual accedemos de modo remoto, pues también se vería afectada por la criptografía asimétrica. Es algo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tener nuestro catálogo de elementos a verificar. No solo, insisto, no solo las primitivas y los protocolos, sino luego la inclusión en productos concretos, ¿de acuerdo? Tenemos un grado de impacto en todos los protocolos de autenticación, en la medida que la firma es el elemento core de la autenticación. La criptografía asimétrica de clave pública es el elemento core, por ejemplo, del protocolo base para conexiones seguras en remoto, ¿no? Serían los canales seguros en remoto, los SSH, o autenticación mediante elementos hardware robustos frente a manipulación, como es, por ejemplo, todo lo que son las FIDO keys y tokens físicos que permiten llevar a cabo validación de segundo canal de usuario, ¿no? El estándar FIDO y el FIDO2 pues es uno de los elementos basales de la configuración de protocolos de registro remoto de dispositivos, device onboarding, y se ve claramente afectado el device onboarding primero por estos canales seguros de los cuales precisa y autenticados, ¿no? Autenticados y seguros que precisa FIDO2, pero además de la necesidad de establecer un vínculo de dispositivo que requiere tener capacidad de atestación remota de ese dispositivo. Y esa atestación remota, fundamentalmente, lo que consiste es en verificar que la información que se almacena en los registros internos protegidos del dispositivo, esa información no ha sido modificada de forma indebida, ¿vale? Y para verificar si se ha modificado el contenido de un registro, pues tenemos una primitiva básica, que sería el hash, ¿vale? Pero luego nosotros además queremos ver si la modificación ha sido una modificación válida y adecuada porque ha sido ejecutada por una autoridad competente a tal efecto. Y para eso tenemos la firma digital. Recordad que con los hashes nosotros teníamos un mecanismo de verificación de integridad de contenido, mientras que con la firma digital tenemos un procedimiento de verificación de origen de contenido, ¿de acuerdo? Es más,
como trabajábamos normalmente con mecanismos basados en el estándar PKCS, en concreto la envoltura digital, el CMS, eso nosotros lo que tendríamos al final era la firma de un hash del contenido que queremos verificar, de tal manera que con esa firma estaríamos comprobando los dos elementos. Primero, el origen de esa información mediante la firma, y luego, pues en la medida que estamos sellando el hash, pues el contenido de esa información, ¿vale? Los certificados de cliente, como he mencionado, también se verían afectados, y en el caso de la Distributed Ledger Technology, blockchain y cualquier elemento que de alguna manera esté llevando a cabo la validación colaborativa de registros, que es lo que ocurre en contextos P2P como los que definen una blockchain, pues esa verificación colaborativa va a depender de firmas. En el caso de un grueso muy importante de DLTs, estas firmas son firmas que se establecen mediante la generación de claves públicas de forma unilateral por parte de cada uno de los clientes, y el esquema de confianza, a diferencia del que tenemos en X509 en general, salvo que establezcamos algún mecanismo de gobernanza, pues va a ser un esquema horizontal, es decir, cada uno de los usuarios dentro de estas redes se fía del resto en la medida que deposita dinero asignado a cada una de las claves públicas de esos usuarios de la red a los que le hace llegar dinero, de tal forma que ese usuario al que se le asigna dinero luego puede demostrar que es el propietario de ese dinero simplemente a través de la firma digital. Es decir, si es capaz de firmar con la clave privada correspondiente a la clave pública que tiene asignado una cantidad de criptodinero, significa que es el propietario de ese dinero, ¿vale? Entonces, ser propietario de dinero en estos contextos, salvo que se utilicen otro tipo de variantes de ownership, generalmente se emplean criterios de ownership de este tipo, pues es equivalente a poder firmar, ¿no? Si yo soy capaz de firmar, soy capaz de liberar el dinero que quiero en un momento determinado utilizar para una transacción, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se vería afectado por la computación cuántica, y lo que toca, de acuerdo con lo que hemos ido comentando en las dos sesiones anteriores, pues es efectuar una transición que se llama transición de criptoagilidad, es decir, ir identificando a través de los repositorios de activos y los catálogos de servicios, que eso en la jerga pues se tipifica a través de lo que se llama el CBOM, que es el Cryptographic Bill of Material, que es el listado de todos los elementos criptográficos que yo tengo en una organización, ¿vale? Y esto es algo en lo que se está trabajando muy mucho, tanto los CBOM como los SBOM, ¿no? Los Security Bill of Materials, para tener bien identificados de una forma estándar cuáles son las soluciones de seguridad o de criptografía, ahora lo que nos ocupa es lo de criptografía, en una organización de acuerdo con las soluciones concretas, ¿de acuerdo? Ahí, a día de hoy, es crítico tener bien trazado este CBOM para que, a su vez, trace todos los elementos criptográficos de nuestra organización, pero además, el siguiente paso requiere ver con cada uno de esos elementos criptográficos qué es lo que estamos protegiendo, el nivel de criticidad que tenemos, porque en la medida que vamos a tener que trabajar con entornos muy exigentes en términos de tamaño de claves criptográficas y consumo de ancho de banda a la hora de efectuar firmas, validaciones y demás, a lo mejor no nos interesa hacer la transición de todo de golpe, nos interesa simplemente priorizar aquellos elementos que son especialmente sensibles. En esto, bueno, cuando veáis la parte de análisis de riesgo, veréis que, bueno, no todos los riesgos son equivalentes y de acuerdo con el valor del tipo de activo, su nivel de sensibilidad y sobre todo el marco normativo y regulatorio, que es el que nos fuerza a darnos cuenta de lo sensible y crítico que es un recurso, pues en función de eso vamos a decidir hacer antes o después la transición, ¿de acuerdo? Poner más o menos recursos para hacer la transición. Y ahí tendremos que ver, por un lado, cuáles son el tamaño de los artefactos, es decir, qué tipo de
de claves criptográficas podemos manejar, con qué tipo de certificados podemos funcionar, qué cadenas de dependencias podemos poner en juego mediante todos los productos que tenemos bajo nuestro control o que tenemos subcontratados, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cuál es el volumen de carga criptográfica que nos va a llevar asociado, porque el crecimiento es muy notorio, que nos va a llevar asociado esta transición, ¿vale? Y tenemos que ponderar cuál es el grado, por ejemplo, de pérdida de conectividad en términos de throughput, es decir, de latencia, de respuesta de nuestro sistema, que nos va a poder incorporar en hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Luego tenemos que buscar que los cambios que estamos efectuando bajo el prisma de nuestra organización no impidan ser operativos e interoperables de cara a terceros, ¿no? En lo referente a el tipo de cliente con el que interactuamos, si ese cliente no lleva a cabo una actualización con el mismo ritmo que estamos efectuando nosotros, pues corremos el riesgo de tener que trabajar en modos de seguridad bajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eso es admisible por el tipo de recurso y el tipo de transacción que estamos efectuando con ese cliente, pues aceptamos ese riesgo y no pasa nada. En caso contrario, pues no se puede provisionar el servicio y habría que establecer cuáles son los criterios adecuados para establecer un mecanismo alternativo o forzar una actualización, ¿no? Alguien me preguntaba en el foro precisamente sobre mecanismos que pudieran de algún modo condicionar el que se acabe llevando a cabo una transición de forma más efectiva. Pues, el hecho de que te quedes fuera del panorama operativo es uno de los elementos que puede forzarte a tener que migrar. El otro, evidentemente, como siempre, es el régimen sancionador, ¿no? Si hay un régimen sancionador estricto, pues la transición se efectúa de una forma un poco más ágil. Dicho lo cual, con prudencia, como insistiré a lo largo de la hora que nos queda por delante, porque hay cosas que a día de hoy todavía plantean dudas y pueden suponer un riesgo. Aunque a priori el producto criptográfico que estamos incorporando tiene una mejora respecto a protección frente a amenaza cuántica. El tema es que todavía no estamos en esa amenaza cuántica y puede que nos surjan otros problemas que no son cuánticos, fruto y consecuencia de fallas de implementación de estos nuevos algoritmos, ¿vale? Luego podemos tener problemas de compatibilidad en balanceadores de carga, por el tipo de tráfico que se está controlando y precisamente por este volumen de material criptográfico con el que vamos a tener a trabajar. Puede que estemos forzando de alguna manera a hacer balanceo de carga de red hacia otro sistema y eso, hacia otro elemento de balanceo, y eso pues nos va a incorporar retrasos en nuestro sistema y eventualmente puede que alguno de estos balanceadores deje de estar operativo, con lo cual tendríamos un problema de disponibilidad de servicio. Luego tenemos las limitaciones de elementos de generación, protección y distribución de claves criptográficas, como son los HSMs o los KSM, ¿no? Que ahora la jerga que emplean muchos de los proveedores de servicio en la nube. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de la memoria con la que cuentan estos dispositivos pues está fundamentalmente pensada todavía a la fecha de hoy para criptografía precuántica, ¿no? Criptografía convencional o clásica, llamarla clásica es un poco... Pero bueno, criptografía previa a la evolución que nos fuese esta criptoagilidad postcuántica, ¿vale? Lo mismo con todo lo que son mecanismos de interacción, middle boxes, es decir, elementos de comunicación y de conexión entre partes de nuestra arquitectura de comunicación y de información, bibliotecas que puede que no estén todas actualizadas de la misma forma. La parte final de este bloque nos vamos a centrar fundamentalmente en la transición TLS, que es la que deberíamos abordar en primera instancia. El TLS es el protocolo, os recuerdo, que utilizamos para navegación segura. Es el protocolo que tenemos detrás del candadito de nuestro navegador. Y esto es relevante porque veréis que hay muchos sitios, por ejemplo, uno puede comprobar con esta web, que es una web que han desplegado
desde Accenture, si ponéis un dominio cualquiera, podéis comprobar si tiene desplegado, si tiene protección postcuántica. Es decir, si tiene ya desplegado los estándares aprobados, los estándares SCEM y de DSA, de firma digital, que tiene desplegado que tiene aprobado NIST, ¿de acuerdo? Y veréis que hay no pocos sitios que no lo tienen todavía configurado. Pero eso es con la criptografía pues, precuántica. Pero si os vais a un momentillo, creo que está por aquí. Si os vais a este otro sitio, ese que os he pasado para comprobar la configuración del stack postcuántico, no me está saliendo. Bueno, pero hay otro. Ahora. Bueno, no lo encuentro ahora, pero hay otras soluciones de similar naturaleza que lo que hacen es verificar la configuración del stack TLS de acuerdo con las recomendaciones precuánticas. Y veréis que hay un grueso muy importante de servicios, algunos de alta relevancia, de servicios web y de instituciones y de organismos que tienen fallas claras en la implementación de TLS. Por ejemplo, ahora tendríamos que tener desplegado TLS 1.3 y hay muchos organismos que no tienen TLS 1.3 o tienen certificados que no están renovados en tiempo y forma o tienen todavía habilitados protocolos que han sido descartados por plantear problemas de seguridad, en fin. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que cambiar con respecto a las amenazas que vienen, pero también hay que cambiar mucho con respecto a las amenazas que hace tiempo que ya están por aquí, ¿vale? Entonces, esto nos debe dar un segundo toque de atención respecto a lo que no se ha hecho cuando correspondía en tiempo y forma. Y esto a su vez, de nuevo, vuelve a estar bajo el paraguas de aquella pregunta de por qué todavía hay organismos que no están efectuando la transición hacia la postcuántica. Bueno, pues porque todavía, de hecho, no han hecho la transición hacia eso que por lo menos a escala europea nos meten a martillo pilón casi, ¿no? Del security by default en by design, ¿no? Pues no. Security de aquella forma y modo en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Es verdad que esto es no es global. Hay ámbitos hiper regulados donde el marco de securización está muchísimo más desplegado porque, entre otras cosas, el dolo, es decir, el coste económico de tener una brecha de seguridad es muy notorio en términos económicos y en términos reputacionales, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay un despliegue mucho más efectivo de medidas de seguridad, pero hay otros en los que no ocurre. De hecho, por desgracia, en la esfera de las instituciones públicas, en la medida que no hay sanciones claras respecto a las instituciones públicas, sino a percibimientos, hace que en muchas ocasiones nos encontremos situaciones complicadas en cuanto a satisfacer el nivel de seguridad precuántico, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso, porque tenemos dificultades para en el estadio actual cumplir con estos estándares de seguridad, esta transición que tenemos que efectuar tiene que llevarse a término de forma ágil, de tal manera que tengamos una coexistencia entre lo que todavía tiene que estar operativo, pues porque los sistemas no están debidamente actualizados, porque tenemos todavía muchos elementos legacy, porque tenemos HSMs, por ejemplo, con los que tenemos que funcionar porque no podemos actualizarlos de forma rápida y diligente, pues vamos a tener que tener una convivencia entre lo que es criptografía clásica, por llamarla de alguna forma, y lo que sería criptografía postcuántica, ¿no? De hecho, en vez de hablar de PQ,
lo que se suele hablar de PQ/T, ¿no? Que es el concepto que acuña IETF, que es el órgano de estandarización por excelencia en telecomunicación, y que bueno, es el ámbito en el que ahora mismo pues, se está trabajando fundamentalmente, ¿vale? De hecho, dentro de IETF, que es para los que no lo conozcan, IETF, ¿vale? Es el organismo que está detrás de los estándares de las RFCs, de las Request for Comments, que se constituyen luego en estándares de la mayor parte de los protocolos vinculados con lo que es la Internet, navegación, despliegue de DNS, Certificate Transparency y todo lo que he ido comentando, ¿vale? Y tiene un modo de funcionar muy particular porque frente a otros organismos de estandarización, en IETF puede participar cualquiera a título individual. Todas las reuniones son públicas, todo el material es público. Si uno quiere ir a las reuniones presenciales donde puede influir en la toma de decisión o participar en las reuniones online, pues lo único que tiene es que cubrir la cuota oportuna. Para reuniones físicas. Las reuniones online uno se apunta y, de hecho, si se echa un vistazo a la web de IETF, veréis que están publicado todo el material de trabajo, incluidos los minutes de todas las reuniones. Hay un nivel de transparencia importante. Del mismo modo que ocurre, precisamente esta transparencia es la que luego nos permite ver que el conjunto de actores que acaban configurando la toma de decisión en IETF pues es muy pequeño. Y fundamentalmente son los grandes proveedores de servicios. ¿Por qué? Porque son los que tienen capacidad de recursos para poder influir luego en la toma de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que IETF frente a ISO, por ejemplo, ISO está muchísimo más abierto. En ISO no puede participar de forma directa cualquiera. Tienes que hacerlo bien a través de un organismo avalado por el órgano nacional de estandarización, o bien a través de tu empresa, una vez ha sido avalado por tu National Standardization Body, pagas la cuota y participas en las reuniones. Pagas la cuota para estar en el National Standardization Body y luego vas como representante de ese National Standardization Body a ISO, ¿no? Cada organismo tiene una particularidad, pero IETF es especialmente relevante, ¿vale? Y si le echáis hay un grupo de trabajo concreto que se llama PQBIP, vale, en IETF, que es el que está abordando todas las decisiones. Es uno de los que está abordando más, una discusión más desarrollada, digamos, sobre lo que son los protocolos de mayor relevancia a la hora de efectuar esta transición postcuántica, ¿vale? Entonces, creo que la he puesto en las transparencias. De esta manera os pongo aquí el enlace por si acaso. Y ahí podéis ir viendo pues, cómo va progresando todo lo que es el ámbito de discusión. Y veréis que es ese y cualquiera otro de los grupos de trabajo que hay ahora mismo vinculados con el despliegue postcuántico. Estos, ojo, y clarifico. Por un lado están los estándares que está aprobando NIST y luego están los productos, entonces los protocolos y las implementaciones que acabarán incorporando esos algoritmos que ha aprobado NIST, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa labor de empaquetamiento, preparación, discusión sobre codificación, tipo de datos, metadatos, todo eso se lleva a cabo fundamentalmente en IETF, ¿de acuerdo? Y en el caso concreto de protocolos de alta relevancia, como puede ser Certificate Transparency, como puede ser DNS, DNSSEC y demás, pues se está discutiendo en este grupo de trabajo que os comento, ¿no? O sea, si echáis un vistazo ahí veréis pues, cuál es la hoja de ruta que están siguiendo y los documentos que han ido liberando, ¿de acuerdo? Y una de las cuestiones que están abordando especialmente es el tema de la coexistencia entre lo que es criptografía precuántica y postcuántica, como eso pues, puede suponer un reto bastante importante
y crítico. Luego tenemos que tener en cuenta también pérdida de rendimiento que vamos a tener fruto y consecuencia, digo, en términos fundamentalmente de latencia, de respuesta de nuestro sistema, ¿no? Vamos a enviar más información a través de nuestras redes. Es verdad que el ancho de banda de nuestras redes está creciendo de forma considerable, pero también es cierto que la metainformación es información que no es específicamente información de relevancia para las comunicaciones, pero si lo es para la seguridad de estas comunicaciones, pues esa metainformación o información de control pues está creciendo también considerablemente. Y además los requisitos con respecto a los microprocesadores que se tienen que utilizar para llevar a cabo la ejecución del código con el cual se hace la cifra y el descifrado, o la firma y la verificación de firma, pues también es tiene que ser más elevado, ¿no? Necesitamos un hardware más potente, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Con dispositivos legacy, pues vamos a tener un problema evidente, pues fruto y consecuencia de, primero, que el material criptográfico es mucho mayor, y segundo, que el tipo de operaciones que se tienen que efectuar son más complejas, y por tanto hay más consumo en cuanto a ciclos de ejecución y también en cuanto a consumo de potencia, ¿no? Y eso puede afectar pues a elementos IoT en lo relativo a batería, ¿no? Y tiempo de vida, ¿no? del dispositivo. El tiempo de vida en cuanto a la duración de la batería, pero también tiempo de vida efectivo, ¿no? El aging que puede tener el dispositivo, evidentemente, al final, la mayor parte de los dispositivos siguen teniendo memoria magnética, que eso tiene un desgaste con el tiempo, ¿de acuerdo? Y hace que al final el dispositivo pues vaya perdiendo tiempo de vida por ejecución. Luego tenemos un problema de tipo operacional en el sentido de que si la gestión de certificados digitales y la gestión de identidad digital era un problema, sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema, al seguir siendo un problema se intensifica por el aumento del material criptográfico. Claves más grandes, pues involucra tener certificados también más grandes, todas las operaciones necesarias para constatar el tiempo de vida de un certificado, de nuevo, que van a estar basadas en firmas digitales, hace que tengamos una carga adicional y esto teniendo en cuenta que se ha reducido el tiempo de vida de los certificados digitales, ya no recuerdo cuántos días, pero muy pocos días, ¿no? Y así que tengamos que tener una renovación de certificados digitales en una ventana temporal muy corta, ¿eh? Y eso significa tener material con un alto volumen de contenido criptográfico que tiene que estar continuamente viajando por la red simplemente para tener configurada la infraestructura con la cual luego podemos negociar las claves de sesión con la cual vamos a construir los canales confidenciales, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que necesariamente tengamos que replantearnos la forma en la que estamos construyendo la infraestructura de clave pública. Por eso os puse en el blog, en el post, perdón, en el foro, esta entrada sobre la iniciativa que Let's Encrypt, que es uno de las iniciativas más relevantes para tener una Internet segura, porque es aprovisionado de certificados de fácil y rápida emisión a un grueso muy notorio del conjunto de servicios que tenemos en Internet, y ellos ya están haciendo una transición a lo que se llaman certificados basados en árboles de Merkle, ¿no? El árbol de Merkle es una estructura que lo que nos permite es indexar la información de una forma más eficiente y eficaz, ¿no? Y eso nos permitiría localizar de forma más efectiva los certificados digitales en términos de organización y en términos de revocación, ¿eh? De saber cómo acceder al certificado digital concreto que necesito y cómo revocarlo de forma efectiva, ¿de acuerdo? Esta estructura de árboles de Merkle es la que se encuentra en la base y fundamento de todos los sistemas de almacenamiento cloud, o nos encontramos en los bloques de las Distributed Ledger Technology, fundamentalmente de Bitcoin, ¿no? Para ir organizando las distintas firmas que tenemos validadas, con las cuales quedan constatadas y grabadas en nuestra red
el dinero que tiene cada una de las entidades de esa red, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos otro impacto, ¿no? Ahora que nos estamos refiriendo en cuanto a tamaño también, ¿no? O sea, si el tamaño de las claves criptográficas crece, si el problema que tenemos en mecanismos de agregación continua de registros y que no tienen poda, como es un grueso muy importante de la blockchain que tenemos a día de hoy, si el tamaño de la firma digital crece y crece bastante, pues ese problema de escalabilidad que se ha ido resolviendo mediante troceo o sharding, mediante segmentación de contenido y acceso mediante computación verificable, pues ese problema de escalabilidad, aunque ha sido abordado mediante esos enfoques, vuelve a replantearse y tendremos que volver a ver cómo somos capaces de hacer uso de una tecnología append only, como son los logs vinculados a la DLT que tenemos a día de hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto son temas básicos que tenemos que ir aterrizando. En el caso concreto de lo que es la arquitectura base con la cual nosotros somos capaces de identificar los recursos a los cuales acabamos accediendo cuando estamos navegando, que básicamente van a ser los servicios de resolución de nombres, los DNS, ¿vale? Los DNS seguros, DNSSEC, ¿vale? Y luego mecanismos que basados en DNS nos permitan hacer una gestión más óptima de la instanciación, distribución y revocación de certificados, ¿de acuerdo? Entonces, en DNS y DNSSEC, ya digo, el DNS es un servidor que lo que tiene básicamente es una tabla donde tenemos el nombre, la URL que nosotros estamos intentando acceder y luego la dirección IP, que es la dirección en la que está ubicado el recurso al cual nosotros queremos acceder, ¿de acuerdo? Nosotros le hacemos la petición a este servidor y le ponemos el nombre de entrada, lo que introducimos en nuestra URL y nos devuelve la IP, es decir, la dirección en la que ese recurso está disponible, ¿de acuerdo? Eso tiene que ir a través de canales que sean autenticados y seguros y la autenticación pues requiere firma digital y por tanto aquí vamos a tener problemas de tamaño de claves muy grandes que van a hacer que tengamos fallas de conectividad. En cuanto a conectividad del protocolo base sobre el cual se construye esta capa de nivel de aplicación de red, el protocolo TCP, ¿vale? También a más bajo nivel cuando no tenemos paquetes autenticados mediante UDP y los tiempos que necesitamos de respuesta para validar, ¿no? Que esos son los que se llaman TTLs, que es el tiempo que esperamos máximo para tener una respuesta de resolución de nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esos tiempos van a tener que ampliarse porque vamos a tener una capacidad de respuesta más pequeña, una capacidad de respuesta más mermada, ¿no? Vamos a tardar más en responder. Bueno, ahí he puesto 3 enlaces concretos donde se abordan los grandes retos que tendríamos que abordar para esa transición, ¿de acuerdo? Y el otro elemento que también está vinculado con lo que sería el uso de DNS de interés para lo que es el despliegue de una Internet segura, pues son protocolos que lo que hacen es asociar a los distintos dominios un certificado digital de forma ágil y segura, ¿vale? Estos protocolos, por ejemplo, caen bajo la familia de lo que se llaman el estándar DANE, ¿vale? El estándar DANE lo que nos permite es vincular a lo que serían los servidores de conectividad, ¿vale? Vincularles un certificado digital y nosotros no tenemos que ir a través de las listas estándares de certificados para acceder a ese certificado, sino que podemos hacerlo a través de este estándar DANE, que nos simplificaría el poder tener acceso a estos certificados vinculados con la conectividad TLS, ¿vale? Bueno, todo esto son elementos que vamos a tener que cuando hagamos ese catálogo de recursos vulnerables y que tenemos que actualizar, pues tenemos que tenerlos muy presentes, ¿no? Todo lo que son resoluciones de nombres mediante servicios DNS y DNSSEC,
el conjunto de operaciones DNS que se pueden ver afectadas por el tamaño de las claves criptográficas, elementos que pivotan sobre DNS y que nos permitan, por ejemplo, gestionar de forma más eficaz los servidores, la identidad de los servidores de nombre mediante DANE, ¿vale? Y todos los ciclos de actualización vinculados a ese marco operativo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo vamos a gestionar al final el ciclo de vida de las claves criptográficas de mucho mayor tamaño que vamos a tener cuando estemos en el ecosistema postcuántico. O en el ecosistema actual, porque ya se está trabajando, ya se están haciendo, o sea, si miráis documentación, blogs, posts, informes de los grandes proveedores de servicios, como Cloudflare, como puede ser Google, como puede ser Amazon, o de apps, por ejemplo, de mensajería, caso de Signal, ya están incorporando soluciones para paulatinamente tener el basamen que permitiría adoptar una criptografía postcuántica sin necesidad de hacerlo de prisa y corriendo, ¿de acuerdo? Bueno, problemas, elementos que también tenemos que actualizar necesariamente, pues lo que os comentaba, todos los logs de Certificate Transparency. Luego hay un ámbito especialmente relevante, que es toda la gestión de certificados digitales y la configuración de infraestructura de clave pública en los contextos IoT o en contextos donde vamos a tener dispositivos que se están conectando y desconectando continuamente de forma ágil y muy rápida a diversas redes, ¿de acuerdo? Y entonces esa volatilidad en la conectividad de estos dispositivos, que además va a estar también muy presente en lo que es la computación en extremo, el edge computing que es hacia lo que vamos, fruto y consecuencia del despliegue de 5G, pero sobre todo con 6G y con las comunicaciones ópticas. Eso lo que nos obliga es a estar gestionando certificados digitales de una forma mucho más ágil y eficiente, y además tenemos que tener en cuenta que en esos contextos estos elementos IoT van a ser dispositivos con capacidades de almacenamiento y de cómputo muy restringidas, ¿no? de tal forma que tampoco podemos exponerlo a un volumen de material criptográfico muy elevado. Entonces, en el caso concreto de lo que es el uso de certificados digitales en el ámbito IoT, ya hay estándares que abordan lo que sería la emisión y revocación de certificados de corta vida. Esto es incluso un tiempo de vida mucho menor que lo que ahora se está tratando de desplegar para los certificados de servicio. En concreto, pues tenemos el estándar STAR y el estándar ACME, que están pensados precisamente para hacer esa provisión rápida de certificados y que, igual que ocurre con los otros elementos, pues deberá tener en cuenta que ahora estos certificados digitales eventualmente son certificados mixtos que van a incluir claves criptográficas postcuánticas y precuánticas. Y ahí entramos en lo que se denominan Composite Certificates, ¿vale? Composite Certificates es un certificado que incorporan la clave pública precuántica de un servicio, de un usuario, más la postcuántica. Y esto hace que aumente más el tamaño de los certificados, porque no solo tengo la clave postcuántica, sino que además incorporo una precuántica para aquellos casos en los que tengo puntos finales de comunicación que no pueden, por el marco de restricción hardware que tienen, no pueden trabajar con esas claves, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otra discusión que en el grupo de trabajo COE pasado, el PQBIP, pues es un tema de conversación bastante intenso, ¿no? sobre la necesidad de trabajar con estos certificados composite, en la medida que el hecho de incorporar esta variante de credenciales precuánticas puede hacer que en el futuro alguien fuerce un downgrading de los sistemas para estar trabajando por debajo de lo que sería la protección postcuántica, ¿no? Entonces, esa es una discusión que está un poco también, o sea, una discusión muy candente y que está relacionada con la información que os puse en el blog, en el foro sobre
el uso de criptografía híbrida, ¿no? Que también era una de las preguntas que uno de los compañeros me hacía, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los certificados, eso es altamente crítico, ¿de acuerdo? Bueno, también tenemos que tener en cuenta lo que serían el despliegue de canales mutuamente autenticados, es decir, donde tenemos un cliente y un servidor que se autentican respecto al otro utilizando su certificado digital, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues, el tipo de certificados que vamos a utilizar en la medida que vamos a tener clientes muy heterogéneos, vinculados pues, a IoT, agentes, aplicaciones legacy, servicios de red de bajo coste con puntos finales, con capacidades con recursos muy limitados, pues vamos a tener exactamente los mismos problemas que antes os he comentado, ¿vale? Y bueno, pues todo esto para, en última instancia, poder tener una arquitectura de lo que se llama seguridad zero trust, asumir que vamos a tener puntos débiles en nuestro sistema que eventualmente pues, puede aprovechar un atacante para atacarnos, ¿no? Por eso todas las discusiones sobre estos esquemas híbridos son altamente relevantes porque tenemos que tener en cuenta dónde estamos asumiendo un potencial riesgo para tener compatibilidad y probablemente lo que tengamos que hacer es perimetrar, segmentar y aislar las redes de la forma más adecuada mediante lo que se llaman arquitecturas CTA, ¿no? de Zero Trust Architecture, para que en caso de tener pues una red, por ejemplo, móvil de IoTs y Edge Computing que puede que estén trabajando en un volumen de casos bastante significativo con criptografía precuántica, pues tener acotado que en ese ámbito pues puede que tengamos un riesgo por algún ataque en caso de que existiera capacidad de cómputo capacidad de cómputo que permitiera desplegar y utilizar de forma adecuada el algoritmo de Shor, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cuestiones a tener en cuenta y luego, pues para poder abordar con cierta solvencia esa transición, pues lo que vamos a tener que hacer un inventariado de acuerdo a lo que os he comentado. Aquí es crítico tanto el CBOM, el CBOM, ¿no? el Cryptographic Bill of Materials, hacer un buen análisis de riesgo, es decir, no todos los elementos tienen que ser protegidos de igual forma, no tengo que hacer la transición a niveles 5 de seguridad post-cuántica, sino que a lo mejor tengo que puedo relajar condiciones y puedo establecer arquitecturas como los que comentaba, segmentando y aislando aquellos elementos que no pueden incorporar las mejores criptográficas que se recomiendan, ¿de acuerdo? Bueno, tengo que definir de forma adecuada los objetivos de servicio que puedo manejar y luego, pues evidentemente, provisionar un presupuesto que me permita abordar esos SLOs, esos Service Level Objectives, de acuerdo con los entornos que puedo perimetrar, aquellos que puedo promocionar y adaptar y aquellos que tengo que directamente aislar, no solo perimetrar, sino aislar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Y luego, pues, hacer pruebas de rotación y de regresión para DAN, STAR y MTLS. ¿Eso qué es lo que significa? Pues pruebas de carga, para ver la latencia que tengo. O sea, yo voy incorporando paulatinamente los estándares aprobados por NIST, los incorporo en mis productos y lo que trato de ver a la hora de poner en funcionamiento en entorno de simulación todo ese conjunto de nuevas soluciones, ver si tengo tiempos de respuesta aceptables, ¿no? Ahí tendré que ver primero el margen de compatibilidad que tengo con todos los proveedores de servicios con los que trabajo y luego pues ver este análisis de respuesta de mi sistema a través de telemetría y de un benchmarking adecuado, ¿vale? Esto es parte de bueno, aquí la jerga es parte de la transición que tenemos que efectuar, ¿no? Y bueno, para los SLOs, pues establecer métricas de la naturaleza que os pongo ahí como ejemplo, ¿no? Ver que el percentil de 95, es decir, el percentil 95, la mayor parte de las comunicaciones, la inmensa mayoría de las comunicaciones que vamos a tener, tienen una latencia por debajo de los 150 milisegundos. Este es el tipo de verificación que tenemos que efectuar, que de nuevo
será dependiente del contexto operativo con el que estemos tratando. Y que eso tiene que ser definido tomando en consideración la quality of service, la calidad de servicio que debemos tener, la fiabilidad de servicio que debemos tener y la CBON, es decir, el catálogo de elementos criptográficos con los que contamos, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer ese compendio y ese cruce de catálogos para que luego, por ejemplo, cuando dependamos de un proveedor de servicio, a través del SLA pertinente, pues le establezcamos cuáles son los parámetros en los que nosotros queremos tener marco de colaboración o marco de contratación para cumplir con la norma, pero sabiendo qué es lo que podemos pedir de acuerdo con el tipo de contexto en el que trabajamos y el parque de soluciones software y hardware con las que contamos. Esto, o sea, os he descrito a muy alto nivel. Luego, a medida que uno va bajando, hay todavía más elementos que se ven afectados. El acuerdo de claves en el protocolo TLS, en SSH, en IPsec, que es un protocolo de nivel de red que para el usuario es transparente, pero que requiere de nuevo también llevar a cabo una renovación y actualización de la clave criptográfica. En los protocolos de VPN, o el WireGuard concretamente es un protocolo de VPN para la tragama, es decir, autenticación, paquete no autenticado, ¿vale? Para servicios de mensajería instantánea, pues, como comentaba, Signal tiene claramente transición postcuántica y, de hecho, bueno, pues si uno está especialmente concernido con tener un nivel de seguridad, de privacidad adecuado, pues contextos como Signal pues sería el adecuado, ¿no? Pero bueno, ya se están efectuando muchos cambios. Ya digo que si miráis la documentación de Signal, pues si echáis un vistazo a los posts que son muy interesantes de Cloudflare, pues ya veis que hay un volumen de esfuerzo más que considerable, ¿no? Cloudflare es junto a Google, pues, están haciendo un esfuerzo muy considerable, no solo de actualización de servicios, sino también de concienciación y de pedagogía, ¿no? sobre el despliegue de estos servicios. Porque al fin y al cabo, ellos tienen como cliente a los administradores de sistemas que hacen uso de sus soluciones. Entonces tienen que tener esta doble vertiente, por una parte de desarrollo tecnológico y por otro de formación y de concienciación, ¿no? Afecta también a los envoltorios de clave que tenemos en PGP. PGP, recordáis, es el paquete criptográfico que podemos utilizar para generar de forma unilateral nuestra clave pública y privada y luego, pues bueno, pasarla a cualquiera nuestra clave pública y a partir de ese momento, pues puede enviarnos mediante envoltura digital mensajes cifrados mediante una clave de sesión generada de forma aleatoria y para un solo uso, ¿no? O cifrar el correo electrónico mediante SMIME, protocolos de intercambio de clave, el estándar de firma digital ECIES y de cifrado, ¿vale? Todo esto son elementos que tenemos que ir transicionando, ¿vale? Las guías que ya en su momento os referí para hacer esta transición, pues fundamentalmente los estándares SOGIS que tenéis aquí, que tenéis en la transparencia que he compartido el enlace con todas las recomendaciones sobre algoritmos y tamaños de clave a emplear, las recomendaciones del BSI alemán, ¿vale? Sobre curva elíptica, pero también recomendaciones sobre transición postcuántica. En el caso de NIST, pues bueno, los estándares vinculados con toda la parte de intercambio de clave y de firma digital, los estándares para despliegue de infraestructura de clave pública, ¿vale? Bueno, esto lo pongo aquí como ejemplo, y lo que significa cada uno de los elementos que consigna, define y explica cada una de estas recomendaciones. Por una parte tenemos
CIES, que es el mecanismo a través del cual nosotros tenemos la capacidad de llevar a cabo intercambio de claves de sesión basado en procedimientos seguros de derivación de claves, ¿vale? Para llevar a cabo de forma simultánea tanto el cifrado como la autenticación de información, ¿vale? Luego tenemos los estándares de firma digital basados en curva elíptica y luego tenemos los estándares basados en curvas elípticas para intercambio de clave, ¿vale? Esto os lo he puesto porque si buscáis documentación sobre transición postcuántica o cualquier elemento vinculado con criptografía, van a ser las siglas que os van a aparecer de forma recurrente, ¿vale? Por una parte, curva elíptica para tener de forma integrada tanto el cifrado como la autenticación, exclusivamente firma digital o intercambio de clave mediante curva elíptica. Curva elíptica, que es el mecanismo a través del cual se trabaja por defecto ahora mismo en la criptografía asimétrica. Hay un elemento importante que es el que nos, de alguna forma, pues nos protege en el marco actual frente a la capacidad de que pudiera tener un actor adversario a la hora de capturar tráfico, que es la capacidad de diferenciar a la hora de establecer un canal de comunicación lo que sería la autenticación del canal con respecto al intercambio de la clave simétrica con la cual vamos a cifrar toda la información, ¿de acuerdo? O sea, recordad que si yo me quiero comunicar con un tercero a través de un canal confidencial, puedo utilizar su clave pública, ¿vale? Cojo su clave pública, yo cojo y genero una clave aleatoria AES para cifrar las comunicaciones, esa clave AES la cifro con su clave pública, se la envío, el receptor coge su clave privada, la descifra y entonces tiene la misma clave de sesión que tengo yo, ¿de acuerdo? Pero si a su vez esa clave pública de destinatario es el que me lo valida como un proveedor de servicios determinado, como otro actor con el que me quiero comunicar, ¿de acuerdo? Si en algún momento, por lo que fuere, se pusiera en riesgo las credenciales de ese extremo de comunicación, podría recuperar todas las comunicaciones previas, ¿vale? Porque tendría la capacidad de recuperar la clave de sesión que he intercambiado en el handshaking a la hora de establecer el canal confidencial, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se establece una clave efímera para exclusivamente... Sí. Esa es la recomendación. O sea, Forward Secrecy es la recomendación estándar que se establece para tener diferencia por una parte la clave pública con la que se autentica, se valida el extremo de comunicación y por otro lado genero de forma aleatoria un par de claves, ¿vale? Que solo la voy a utilizar, un par de claves pública y privada, que solo la voy a utilizar para negociar esa clave de sesión, ¿de acuerdo? Una vez termino esa sesión, yo descarto esas claves y no la vuelvo a utilizar. De tal manera que si alguien intercepta, me quita mi certificado digital, ¿no? Y me quita el acceso a mi clave privada, tengo un problema porque me puede suplantar, pero por lo menos no puede recuperar todas las claves de todas las comunicaciones que he tenido hasta ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, de cara a la transición postcuántica, pues nosotros tendríamos que tener este esquema de diferir lo que sería la autenticación del canal de la negociación de clave y eso se hace con esquemas que combinan, por una parte, la negociación de la clave con lo que es la envoltura KEM, ¿no? O sea, KEM es un protocolo que básicamente sustituye a lo que es el uso de la criptografía asimétrica para intercambio de clave, ¿de acuerdo? Nos permite incluir una clave criptográfica, ¿vale? Envuelta en una estructura matemática, me permite la expresión, que permita hacer llegar al extremo la clave criptográfica con la cual yo voy a llevar a cabo la cifra, ¿de acuerdo? Entonces el KEM sería el equivalente a esta clave efímera que hemos utilizado para tener forward secrecy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es otra
Esto es otra cuestión a tenerla presente. Otro de los elementos que son altamente relevantes en las comunicaciones actuales, pues son, por una parte, los protocolos de computación multipartita, multiparty computation, y ahora os explico de forma general en qué consisten estos protocolos de multiparty computation. Los sistemas de prueba de conocimiento nulo, a los que hacía antes mención, los sistemas de registro y autenticación de usuarios basados en contraseñas, sistemas criptográficos robustos basados en contraseñas, un protocolo que propuso en su momento Steve Bellowin y que se emplea de forma muy generalizada para generar claves criptográficas asociadas a contraseña de usuario, ¿vale? Concretamente, más que PACE, es OPACE el protocolo que se emplea y que también hay que migrarlo al entorno postcuántico. Y luego el tema de las credenciales anónimas, como por ejemplo el caso del Privacy Pass, o todos los esquemas con los que estamos ahora lidiando a la hora de, por ejemplo, implementar la verificación de edad sin trazabilidad de usuario, o cualquiera de los esquemas que en principio habilitarían el paradigma de identidad autosoberana, ¿no? Basado en credenciales verificables, ¿no? Verifiable credentials, tal y como lo define la W3C. Los protocolos de multiparty computation lo que permiten es llevar a cabo computación de forma colaborativa entre varios actores, de tal manera que el tener el resultado de esta operación requiere necesariamente la colaboración entre todos estos elementos disjuntos, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, los protocolos de multiparty computation, por ejemplo, nos permitirían tener, en vez de toda la información o material criptográfico centralizado en un único HSM, ¿no? Tener diversificado como una suerte de lo que se llama secreto compartido entre varios actores, de tal manera que la recomposición de ese material criptográfico requeriría la colaboración entre todos los actores. Entonces, es una manera de tener una reducción de lo que sería pues un problema de único punto de fallo, ¿no? O sea, multiparty computation es algo que lleva muchos años, décadas de desarrollo. En la última década ha habido una evolución de la tecnología muy considerable. Hay ya soluciones, por ejemplo, Unbound es una empresa que ofrece servicios de multiparty computation y que además dentro de las potenciales implementaciones que ofrece multiparty computation hay una en concreto que se llama multiparty computation in the head, ¿vale? Que es quantum resistant, ¿vale? Y este multiparty computation in the head permitiría, por ejemplo, llevar a cabo la modificación de esquemas de gestión de claves criptográficas en redes DLT, ¿vale? Hacer una transición desde los esquemas actuales a firmas basadas en lo que se llama la curva de Edwards, ¿vale? Entonces, haciendo esa transición basada en firma de curva de Edwards, uno podría cambiar esas claves criptográficas por claves dilithium, ¿no? Que son ya claves MLDSA y, por tanto, postcuánticas, ¿vale? Entonces, hay determinadas blockchain que ya están trabajando en construir esquemas jerárquicos de clave que utilizando multiparty computation in the head hacen la transición desde las claves criptográficas que ellos tienen ahora mismo definidas con ED 255119, que es la curva de Edwards, llevárselas a esquemas de lithium, de tal manera que ahí estarían ya provisionando una transición hacia por lo menos wallets que serían postcuánticos. Luego habría que modificar el esquema de firma, modificar el esquema de consenso y otras cuestiones varias. Pero es interesante el tema de cómo está evolucionando multiparty computation, teniendo en cuenta la variante multiparty computation in the head para hacer esta transición, ¿de acuerdo?
En el caso de las pruebas de conocimiento nulo, aquí en la prueba de conocimiento nulo, por ejemplo, o sea, se suele poner el ejemplo de que sería un protocolo, por ejemplo, ¿no? La redundancia, por ejemplo, en el que yo estoy a la entrada de una cueva, ¿no? Estoy a la entrada de la cueva que tiene dos potenciales, que tiene dos entradas y dos potenciales, tiene dos entradas y estas dos entradas son también salidas, ¿vale? Y al fondo de la cueva tengo una puerta, ¿vale? Y esa puerta tiene una llave. Y hay un tercer actor que no sabe si yo, que estoy a la entrada de esas dos, que estoy a la entrada de las dos entradas a la cueva, tengo o no tengo la llave de la puerta. Entonces, ese protocolo lo que me permitiría es establecer de forma probabilística un mecanismo de pregunta-respuesta que permita al tercero dictaminar si estoy o no estoy en posesión de la llave, ¿de acuerdo? Entonces, estas pruebas de conocimiento nulo permiten implementar soluciones de computación verificable, es decir, yo tengo que mostrarle a un tercero que tengo acceso a un dato, pero no quiero mostrarle ese dato, ¿de acuerdo? Y ha habido una evolución muy grande de la tecnología desde las versiones más básicas de Zero Knowledge Proofs a lo que son implementaciones basadas en circuitos, en la jerga algebraica, concretamente las ZK-SNARKs, que son pruebas de computación verificable muy cortas y que se pueden hacer de forma rápida, todo esto siempre entre comillas, porque luego hay problemas de escalabilidad muy importantes a la hora de desplegar estas soluciones. Por eso, si oís de forma machacona, y esto se soluciona con una prueba de conocimiento nulo, empezad a sospechar porque se soluciona, pero desde el punto de vista práctico todavía hay grandes limitaciones para que esto sea escalable y utilizable de forma general, ¿de acuerdo? Pero donde ha habido muchísimos avances es en ZK-SNARKs. ¿Cuál es el problema de ZK-SNARKs? Que están basadas en criptografía de clave pública, concretamente en curvas elípticas y concretamente en emparejamientos bilineales que se construyen con estas curvas elípticas. Y esto, por tanto, sería susceptible de ser vulnerado con algoritmos de Shor mediante computación cuántica, ¿de acuerdo? Pues ya existen alternativas a las ZK-SNARK, que son las ZK-STARKs, que están basados en el problema de la distribución de secreto, tal y como lo define Shamir, en concreto la implementación 3 de las pruebas de los protocolos de compartición de secreto, ¿vale? Y, bueno, pues ya se puede pensar en una transición basada en ZK-STARKs. Pero si teníamos un problema de escalabilidad y de rendimiento con ZK-SNARKs, con ZK-STARKs, perdón, esto se aumenta de forma muy considerable, ¿de acuerdo? Entonces, todavía queda mucho trabajo, ¿vale? Queda mucho trabajo en el despliegue práctico, en el ámbito precuántico para tener pruebas de conocimiento nulo que nos permitan, por ejemplo, tener de forma operativa identidad autosoberana en nuestro terminal móvil, ¿vale? Que requeriría, por una parte, tener el device onboarding, donde tenemos limitaciones porque esos dispositivos no siempre cuentan con elementos de ejecución segura, ¿vale? Luego tendríamos que tener buenas pruebas de conocimiento nulo en el proveedor de servicio para llevar a cabo de forma escalable y usable la verificación de atributos de usuario sin que esos usuarios pudieran ser trazados. Y esto, aunque desde el punto de vista teórico hay muchísimas soluciones, en el práctico todavía no está resuelto, ¿de acuerdo? En el mundo precuántico, si empezamos a hablar de la transición postcuántica, las dificultades crecen soberanamente, ¿vale? Porque no estamos transicionando desde un ámbito práctico totalmente operativo. Estamos en un ámbito todavía de exploración, incluso en la dimensión precuántica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto para tenerlo aquí presente. Bueno, he puesto aquí un marco resumiendo algunas de las dificultades, retos, desafíos que tenemos en mente. Fijaros que hay muy poco verde, hay mucho amarillo y bastante rojo sobre el ámbito todavía que nos queda de despliegue. Entonces, bueno, tener presente porque además en el ámbito de Decentralized Finance, banca, finanzas,
y todo lo que es innovación tecnofinanciera, este concepto de la prueba de conocimiento nulo, seguro que la habéis escuchado mucho, y si no la habéis escuchado mucho, lo vais a escuchar mucho más, ¿vale? Y todavía hay dificultades para tenerlo de forma operativa en el contexto precuántico, ¿de acuerdo? En el postcuántico, todavía más. Bueno, mientras aquí esto os lo he puesto para que lo verifiquéis, le echéis un vistazo simplemente para que tengáis una referencia. Nos quedan 15 minutos. Luego, la parte de evolución de estándar de autenticación basado en contraseña, esto fue todo un hito a la hora de construir protocolos seguros de comunicación basado en contraseña, ¿vale? Todo data del 92, luego en el 2023 hubo una evolución a través del protocolo OPAC, estandarizado a través de IETF, y hay que necesariamente pues, llevar a cabo una modificación de este estándar para ser resistentes a la amenaza postcuántica. Pongo esto porque es un protocolo base a la hora de construir aplicaciones cliente-servidor. Entonces, es otro protocolo donde cuando uno haga el catálogo de debes y de esfuerzos que tiene que efectuar, pues es un punto donde hay que poner también el foco, ¿no? Algo que puede parecer muy de nicho, pero que forma parte básica de la configuración de esquemas cliente-servidor con canales autenticados y confidenciales seguros, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una explicación de cómo funciona el protocolo de forma general, todas las fases y demás, y insisto, cada vez que hay un estadio donde eventualmente se tiene que llevar a cabo la compartición de material criptográfica, ahí vamos a tener clave asimétrica o de clave pública involucrada y, por tanto, tenemos un potencial riesgo de seguridad, ¿vale? Y ahí es donde hay que poner el foco para actualizar el protocolo, ¿de acuerdo? David, hay una pregunta en el chat. Por sí, lo que conoces... Se la he respondido antes a Claudio, que sí que... No, de Germán. Por lo que conoces de las empresas que ya han realizado transición de firmas de RSA a Dilithium o de AES a ASCOM, vale. ¿qué impacto en CPU o memoria han tenido? Bueno, en el caso de RSA Dilithium, de ASCOM, baja considerablemente, porque ASCOM, de hecho, es un protocolo pensado para criptografía ágil, está específicamente pensado para IoT. Hay una bajada importante en cuanto a consumo. Es un lightweight cryptography sensu estricto, o sea, ASCOM con respecto a AES hay una ganancia más que considerable. En cuanto a la transición de RSA a Dilithium, si estamos hablando de sistemas de uso generalizado, el impacto existe y es notorio y es más que visible. Fíjate que, Germán, ahora lo que se están haciendo muchísimas pruebas es a efectos de inclusión en los navegadores web, que no está todavía toda la telemetría desarrollada. Así que si hacéis la prueba, con los navegadores estándares, Mozilla, Google, Chrome o cualquier otro, ya tienen habilitado la compatibilidad con estándares postcuánticos, pero luego hay todavía problemas de latencia, de robustez. Todavía hay un debe ahí importante, ¿eh? Todo lo que es la inclusión de los estándares postcuánticos, ¿eh? Pero sí que hay impacto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay que efectuar primero la transición, luego la telemetría, el reajuste, la mejora, optimización y eventualmente pues estar cada vez más preparados para un marco de trabajo donde se consideren exclusivamente estándares postcuánticos, ¿vale? ¿Te he respondido, Germán? Sí. Sí, gracias. Sí. Ya digo que hay muchas cuestiones porque, por ejemplo, la pregunta que has hecho sobre ASCOM, lo cierto es que todavía sigue siendo su despliegue muy nicho.
ha habido muchos avances que se han hecho de desarrollo criptográfico que ahora con la urgencia postcuántica pues han quedado un poco como en segundo plano, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones todavía que dirimir y resolver, ¿vale? Bueno, para ir cerrando, ¿vale? La parte que no cambia precisamente en la parte de criptografía asimétrica, porque, bueno, a día de hoy tenemos un estándar, el estándar AES de cifra asimétrica, que estamos funcionando con tamaños de clave de 128 bits y que simplemente aumentando, duplicando a 256 bits o 192 bits, según PSI, con 192 bits estaríamos en condiciones más que aceptables, ¿de acuerdo? Pues no tendríamos un problema frente al computador cuántico. El ataque que afectaría fundamentalmente a criptografía asimétrica sería no Shor, sino Grover, ¿vale? Y lo que se ha demostrado es que no tiene un grado de impacto considerable. Bueno, os pongo aquí, por si alguno luego a posteriori quiere echar un vistazo o quiere preguntarme, los trabajos de una que yo ya creo que la mencioné la semana pasada, una criptógrafa que trabaja en INRIA en Francia, que ella sí que hizo toda su tesis doctoral y su trabajo postdoctoral sobre potenciales mejoras del ataque que por excelencia se suele utilizar contra la criptografía simétrica, que es lo que se llama ataque diferencial o lineal. Bueno, dos ataques, diferencial o lineal, y trató de explorar si utilizando un algoritmo cuántico llamado algoritmo de Simon combinado con el algoritmo de Grover era capaz de reducir el coste computacional de este tipo de ataque. Y lo que puso de relieve es que no era factible, ¿no? Que de hecho, pues tal y como estaban construidos AES, era robusto frente a este tipo de ataques. Esto es una cuestión, por ejemplo, Germán va muy crítica a la hora de, por ejemplo, hacer la transición desde AES a ASCON de forma generalizada en todos los entornos IoT. Que las pruebas en el caso de AES son mucho más robustas, ¿vale? Eso no quiere decir que ASCON sea débil, ¿no? Sino que hay más trabajo efectuado de protección postcuántica en el caso de AES, ¿vale? Habría que revisar los lightweight encryption system, cómo se comportarían y para eso pues hay trabajo ahora mismo en despliegue para hacer esa verificación, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que los algoritmos de cifra asimétrica lo que hacen es que consideran información de entrada y la segmentan en bloques y luego van cifrando bloque a bloque y ese tamaño de bloque tiene un tamaño fijo y lo que se está tratando de ver ahora es, vale, de acuerdo, si yo aumento el tamaño de estos bloques, tengo mayor nivel de seguridad frente a un ataque postcuántico. Y si aumento la longitud de la clave, simplemente aumentando la longitud de la clave voy a aumentar el nivel de seguridad, porque puede que ocurra que aumentando la longitud de clave esté empeorando el nivel de protección del sistema, tal y como está construida la arquitectura de ese algoritmo de cifrado. Porque en realidad lo que se produce son extensiones de la clave, ¿de acuerdo? Entonces, el mecanismo de expansión de la clave puede que se vea afectado. Tengo que abordarlo, tengo que analizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es muy relevante todos los trabajos que se están efectuando, concretamente por el grupo de María Naya Plasencia, pero otros tantos grupos sobre extensiones de clave o twist key, ¿vale? Utilización de grandes bloques de cifra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tratar de ver cómo eso, de alguna forma, en caso de que evolucionara mejoras tanto de algoritmos cuánticos basados en Grover como en Simon, en caso de que hubiera algún tipo de mejora por esa línea, pues tener un plan B, ¿no? Tener un mecanismo de protección, ¿de acuerdo? ¿Ha alzado la mano Eric para formular una pregunta? Eric. Sí. Dime. ¿Qué tal, David? Te saluda Eric aquí de Guatemala. Una consulta. Lo que yo te estoy entendiendo es de que no necesariamente que las claves se hagan más extensas o más grandes van a mejorar el tema de seguridad cuando veamos el tema postcuántico. Es lo que entiendo, que no necesariamente que el hecho de que sea más grande la clave va a representar mayor seguridad. Y mi análisis o mi hipótesis sería porque los qubits
pueden tener todos estos estados. Perdón, tal vez si me pudieras explicar el tema, perdón. Sí, te digo, no es que de hecho, la recomendación que dan ahora mismo los comités de estandarización en el caso de AES, que estamos trabajando a día de hoy según los marcos regulatorios con 128 bits, es empezar a extender a 192 bits y eventualmente poder extender a 256 bits. ¿Qué ocurre? Cuando se diseñó AES al principio, que viene a través de una propuesta que hicieron dos criptógrafos, Rickman en Andel, es el Rickman algoritmo, ya se tenía en cuenta a la hora de diseñar el sistema el poder tener esta capacidad de extender las claves. No es tanto el hecho de que el computador cuántico pudiera involucrar que extendiendo las claves no sea suficiente, es que los algoritmos están diseñados para funcionar de una forma adecuada y los modelos de seguridad se hacen de acuerdo con los parámetros tal y como se pensaron originalmente y se validaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para tamaños de clave más grandes, por encima de 256 bits, habría que analizar si el comportamiento estadístico en cuanto a confusión y difusión, que son los dos procedimientos que se efectúan en cifra simétrica, no está permitiendo inferir valores ocultos de clave, por ejemplo. Eso hay que medirlo, ¿de acuerdo? No se ha hecho la evaluación. Y no se ha hecho la evaluación en términos generales, ni siquiera teniendo en cuenta el computador cuántico. Ahora, al tener el paradigma de un ataque Grover o de un ataque Simon, que además el ataque Simon permite descubrir patrones no fácilmente perceptibles, digamos, a la hora de construir estos algoritmos de cifra simétrica, pues habría que volver a reevaluarlo. Entonces, con 256 bits se sabe que estamos trabajando de forma adecuada, por encima hay que estudiarlo. Y eso es lo que se está estudiando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. Vale, pues con esto yo he intentado más o menos cubrir todo el conjunto de elementos en los que hay que mirar para bueno, teniendo los estándares, los FIPS 203, 204, el 205, el 206 que está a punto de aprobarse, más el 207 que también está a punto de ser aprobado. Bueno, he tratado de dar una panorámica muy global a un tema muy complejo. Os he puesto mucho material a disposición. Si en los próximos días alguien tiene una pregunta concreta, una duda o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición porque, bueno, es un tema complejo y que está todavía en fase de plena concreción, digamos. Entonces, cualquier cosa que queráis comentar, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, David, por el esfuerzo, por todo el material que has puesto a disposición de todos nosotros. Gracias a ustedes por la participación en esta sesión, primera sesión del módulo 2. Mañana continuaremos con Francisco del Olmo, es subdirector de FinTech y Ciberseguridad en la Comisión Nacional de Mercado de Valores Española. Y con él vamos a tener esta segunda sesión, cuyo enlace les vamos a enviar esta tarde. Muchísimas gracias, David, por las 3 sesiones anteriores en un tema tan complejo y tan difícil. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Adiós a todos. Un placer. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Gracias, hasta luego. Saludos, gracias.